¿Usted se considera un Caín o un Abel? Yo siento que soy más un Caín, pues porque he renegado mucho del paraíso que es el campo de este Edén y he preferido el infierno que ofrece la ciudad. En mi caso, yo sí me veo un poco más como un Abel, porque siempre me he visto como un favorecido de mi padre. ¿Y ustedes son Caínes o Abeles? Pues lo pregunto porque la historia de Colombia ha sido una historia de Caínes y Abeles. Sí, señor. Pasó en los 40 entre liberales y conservadores, también más adelante entre las guerrillas y el Estado, e incluso hasta ahora con la izquierda y la derecha. En efecto. Y este tema de Caín y Abel lo explora Eduardo Caballero Calderón en su novela Caín de 1978, resignificando el mito bíblico. Somos Juan Esteban Pedraza y Mario Alberto Domínguez. Este espacio es la tienda literaria y quiero que nos acompañes a explorar esta novela de Caballero Calderón. Salud, Juan. Salud. Juan, Caballero Calderón en el 68 escribe esta novela de Caín con un objetivo de resignificar ese mito bíblico del asesinato entre hermanos a partir de ponerlo en un contexto colombiano. Pero me gustaría que primero nos comentaras un poco cómo es esta historia que escribe Caballero Calderón. Bien, pues para resumirla de manera un poco rápida, Caballero Calderón trae el mito bíblico ahora en un escenario colombiano y campesino, donde nos presenta a tres personajes principales, por decirlo de alguna manera, los cuales son Martín, Margarita y Abel, en donde Martín es esposo de Margarita y pues Abel es el hermano de Martín. Sí, señor. Comienza esta historia con el asesinato de Martín hacia Abel, con este fratricidio A punta de machete. a punta de machete, esta vez ya no con la carraca de un asno, como sucede en la Biblia, sino con un machete, un elemento pues muy campesino y además colombiano. Se da este asesinato y seguido a esto, Martín huye con su esposa, con Margarita. Luego de pues, esta traición, se la lleva en una aventura, por decirlo así, entre las montañas boyacenses. Esto con la intención de llegar a un lugar en donde se encontraba la guerrilla a la que él pertenece. Porque pues pertenece a una guerrilla teniendo en cuenta el contexto en el que se da la obra, que es en los años 60, donde se comienza a dar el surgimiento de guerrillas, pues está ahí situado. Además de esto, durante esta aventura, Margarita está embarazada de un hijo que no sabe si es fruto del pecado, es decir, de Abel, o de un matrimonio que igual no se quería dar. Porque fue un matrimonio forzado. Fue un matrimonio forzado, sí. Luego de llegar al lugar donde estaba la guerrilla a la que Martín pertenece, se da una parte de la novela que es muy simbólica y es que este asesinato pierde todo símbolo o toda esta carga amorosa que lleva detrás, pierde toda esta traición que lleva y se comienza a manchar o a teñir de tintes políticos. Se comienza a gestar casi que un falso positivo con Martín, en donde se muestra a un Martín que ya no asesina a su hermano porque traicionó este lazo y porque lo traicionó con su esposa, sino que se muestra a un Martín que asesina a un alto mando del ejército porque Abel era un militar bastante importante y reconocido. Y entonces se comienza a teñir este asesinato como una victoria para la guerrilla a la que pertenece Martín. Y para complementar un poquito el dato, desde el lado militar también se empieza a ver como Martín, que ahora es visto como el asesino de su hermano, ya no simplemente como lo dices desde un plano familiar, es el gran jefe militar que está pensando cómo desestabilizar el orden en Sogamoso, que es el lugar donde ocurre esta historia. Finalmente lo que termina ocurriendo es que Margarita tiene el hijo sin saber de quién. Ocurre una cosa muy bacana en esta novela y es que tras tener el hijo, ella deja de ser la mujer que está como a la deriva, que se deja llevar por el viento y se empodera y empieza a tener control de sí misma y fuera de estar simple y sencillamente socorrida por todo el mundo porque está posparto, termina teniendo un empuje muy fuerte llamando a Martín Martín, porque curiosamente siempre lo trataba como un siervo, y proponiéndole a él que se salgan de ese espacio de la guerrilla y que se vayan hacia los llanos orientales en busca de Venezuela y en busca de un espacio en donde ellos se pueden salir de este contexto tan problemático de violencia. Pero en este resumen que acabamos de hacer, creo que vale la pena, desde lo que planteábamos desde un principio, que veamos esta novela de Eduardo Caballero Calderón, al menos desde dos planos.
Desde el primero, que es el que tú mencionas, Juan, de la resignificación que hace Caballero Calderón del mito bíblico, y el segundo, que es un plano que a mí personalmente me fascina, de cómo hay una mirada de Caballero Calderón en torno al conflicto bipartidista en donde se están confrontando principalmente liberales contra conservadores, pero en este nuevo contexto que tú mencionas, en donde lo que nosotros vemos ya es un choque de trenes entre unas guerrillas que son más o menos unos grupos campesinos, pero que empiezan a tener una suerte de ideología y ya el Estado con su poder militar. Entonces, si te parece, exploremos esos dos puntos, el de Caín y el de la violencia. Y creo que la manera en cómo deberíamos empezar es por la pregunta de si no te llama la atención a ti que a pesar de que la novela se llame Caín, el protagonista se llama Martín. Sí, claro, claro que llama la atención. Y pues, en primer lugar, retomando esta resignificación que hace Caballero Calderón, pues nuevamente desde la portada nos comienza a llevar al mito bíblico, pues porque Caín ya no responde a un nombre vacío, a un nombre cualquiera, sino que pues carga un significado cultural e histórico. Yo no creo que usted le vaya a poner a su hijo Caín. Nunca nadie le va a poner Nadie, Caín porque a eso nadie. significa que yo voy a marcar a mi hijo con el nombre de un asesino. Exacto. Yo preferiría llamarlo a él, porque soy el consentido de mi padre. Y es más probable. Sí. De hecho, curiosamente yo investigué eso, como qué tantos nombres con Caín y Abel para hacer esta comparación existen en la actualidad y son muy pocos, por lo menos en países de habla hispana. Hay pocos niños o pocas personas con ese nombre de Caín, pero realmente muy pocos. Sin embargo, este nombre de Abel sí se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia. Es que ni a una mascota ponerle No, a Caín, nadie, a nadie. para nada. Pero entonces, ¿cómo es esa resignificación, Juan? Comienza en primer lugar, pues como lo decía, con ese primer elemento que es el título, que como les venía diciendo responde ya a un significado, a una carga cultural o a un arquetipo cultural, que es como lo decimos, de aquel que rompe estos lazos de hermandad y que además está condenado a vagar por el mundo, tal como lo hace Caín y como lo hizo Martín en el libro de Eduardo Caballero Sí. Calderón. Y además llevando una marca, porque si tú recuerdas en la novela y en la Biblia también se puede ver, por lo menos en la novela vemos que Caín es, que Martín Caín es tuerto. Y es una forma a través de la cual la gente no solo lo reconoce en la región de Sogamoso, que es donde ocurre la novela, sino también lo puede estar totalmente todo el tiempo determinando. Usted es un asesino. Exacto, y además esto tiene otro significado que nos trae el contexto colombiano, y es que para la Biblia esta marca no es más que algo simbólico y nunca nos dicen qué es ni en dónde está. Sin embargo, Sí. Martín sí tiene un ojo tuerto, y el significado de este ojo tuerto, o la más bien la raíz de este ojo tuerto es unas elecciones, y es un conflicto que surge en unas elecciones en donde él sufre este accidente, que también, como les digo, nos trae a colación a este, o más bien nos trae a este contexto colombiano en donde las elecciones también llevan esta marca del pecado, en donde las elecciones también han estado manchadas de la sangre de los colombianos. Porque nos estamos matando, como tú lo decías en la introducción, entre hermanos que pertenecen a dos facciones, no sabiendo por qué pertenecer a esas dos facciones, pero con un solo compromiso. Yo te tengo que matar a ti o tú me tienes que matar a mí porque nuestros odios simple y sencillamente nos chocan. Pero tú ya hablaste del título de la novela, pero la novela también arranca con un epígrafe que es de Génesis. Sí, esa cita es básicamente la última parte de este mito bíblico, en donde se dice cómo es que Caín asesina a Abel, que pues como les venía diciendo es con la carraca de un asno. En esta cita o en este epígrafe, que es un abrebocas de lo que más adelante va a contar el libro, se narra este fratricidio, pero esta vez desde el contexto del mito bíblico. Y con un machete. Y lo interesante de esta novela es que no simplemente lo deja en el nombre, lo deja o en el epígrafe, sino que en el momento en que Margarita es raptada por Martín y es llevada a este grupo de bandoleros que se encuentran en la montaña, si tú lo recuerdas, Margarita le empieza a contar la historia de Caín y Abel, porque cuando lo ve le dice, usted me recuerda a Caín, pero ¿te acuerdas cómo se la cuenta? Sí, le comienza a decir como, ¿usted conoce la historia entre Caín y Abel? ¿La conoce o no la conoce? Porque es muy parecida a lo que usted acaba de hacer con su hermano. Sí. Y esto también es bien interesante porque ahora Caballero Calderón nos lleva al mito bíblico, pero ya no desde algo externo como lo es el título y el epígrafe, sino que ahora lo hace desde la psicología de sus personajes. Nos muestra cómo ellos también son conscientes de la similitud que tiene esta historia para con el mito y sobre todo pues Margarita recriminándole con mucho odio y rencor
la manera en la que él asesinó a su amante, a quien ella realmente amaba desde la infancia. Sí, y la reescritura que la novela hace del mito es bien bonita, porque no es desde un contexto judeocristiano, sino desde el campo mismo, porque le está diciendo que Abel trabajaba la tierra, que sacaba papa, mientras Martín lo que hacía era trabajar el campo y trabajar con el ganado, y desde esa perspectiva precisamente como que se lo hace mucho más ligero, mucho más entendible a este sujeto que se llama Martín, que si lo recuerdas en la novela no es el más astuto. No. Y ahí hay otra cosa bien bonita, y es cómo, después de que Margarita le cuenta la historia de Caín y Abel, y cómo le dices que usted está repitiendo esa historia, Martín se empieza a llamar ¿cómo? Se empieza a llamar Caín. Y empieza a corregir a los compañeros a decirles que yo soy Caín, Caín Rodríguez, que es el apellido que su padre nunca le dio. Se apropia de ese fratricidio, lo asume cómo él rompió estos lazos de hermandad y tal vez ya no agacha la cabeza cuando se lo recuerdan, sino que lo asume y saca pecho de lo que hizo. Pero Caballero Calderón, en esto que tú mencionas, no se queda simple y sencillamente con las analogías. Y por eso, de pronto, cuando ustedes lean la novela, terminan simpatizando más con Caín que con Abel. Porque es que Abel es el gran hijo de puta de esta novela. Porque Abel es el hijo favorito, el hijo de don Polo Rodríguez, al que le da educación, le permite y lo auspicia para que se meta al ejército y haga carrera al punto que llega a teniente, al que le da todo lo que quiere, mientras Martín simplemente es el hijo de una sirvienta de la hacienda del paraíso, ojo con el nombre, porque ahí obviamente sigue la analogía, y es un hijo bastardo, es un hijo no reconocido. Así mismo. Sí, ahí comienza Caballero Calderón también a jugar con esta imagen del padre. Y nuevamente, pues volviendo a lo que su merced dice, de un ave que además de que es claramente el favorito, no hace absolutamente nada por cambiar esta realidad, por cambiar este trato injusto que tiene en el caso de Caballero Calderón, Don Polo para con sus hijos y en el caso de la Biblia, pues Dios, quien muestra claramente una preferencia y una negligencia por parte de Abel en cuanto a este actuar. Sí, exactamente. Y ahí también hay otro punto, porque es que la razón por la que Martín mata a su hermano no es porque no acepte a su padre, porque él es feliz cuando Polo lo mira. Él es feliz pensando que algún día podría llegar a estar con Margarita. Él tiene una relación completamente afectuosa con Abel, pero hay una cosa que no le va a pasar. Y es la traición. Esta traición Se la sexual. carneó. Ujú, exacto, lo que dice Mario, él pasa cualquier maltrato, tanto por parte de su padre como por parte de Abel. Sin embargo, algo que nunca termina de digerir completamente y que lo lleva a actuar de la manera en que lo hizo es esta traición amorosa. Si tú lo recuerdas bien, esta novela, aunque arranca con el fratricidio, esa escena brutal en donde lo coge a machete, también nos muestra una cosa y es que Abel se había llevado a Margarita meses antes, simple y sencillamente a vivir allá a Villavicencio, a Yopal, si no recuerdo mal, porque él está ascendiendo en sus rangos militares, pero es llamado por Polo Rodríguez a regresar a Sogamoso porque Martín se ha volado y se rumorea que se ha volado a la guerrilla y porque necesita Polo Rodríguez que alguien mantenga la hacienda del paraíso. Y en ese contexto es precisamente donde Martín los encuentra acostados, le da obviamente planazos, le da obviamente con el filo reiteradamente, y es ahí donde precisamente creo que se le da otra vuelta de tuerca. Claro, aquí surgen pues dos como significados de este asesinato y más que el asesinato del arma con la que lo asesina. Y en primer lugar pues se puede hablar como de el contexto en el que se da y es que para la época pues claramente ya existían las armas de fuego. Sí, Y es este primer significado de un desapego que no existe porque prefiere asesinarlo casi que al igual que en la Biblia con un arma la cual empuña directamente con su mano, con la cual él siente cómo se desgarra la carne de su hermano. Prefiere hacer esto antes que la distancia que le puede ofrecer un arma de fuego y también la facilidad de matarlo, porque pues
una simple bala puede bastar para hacer este acto. Claro, y ahí hay también otro artículo que valdría la pena traer a mención, y es que el arma no solo permite la distancia, sino también permite de alguna u otra forma pasar desapercibido porque puedo matar desde cualquier lado, pero aquí lo estoy haciendo con sevicia, disfrutando este acto en donde yo me estoy cobrando todas estas ignominias de las que he padecido a lo largo de mi vida. Y en ese sentido, a la hora de poner a Abel como el gran o el más malo de los personajes de esta historia, es que llama la atención que precisamente Caballero Calderón no nombre a Martín como Caín, sino que lo nombre Martín. ¿Por qué crees que Caballero Calderón está haciendo eso? Yo siento que es para comenzar a dibujar esta transformación que se viene dando a lo largo de la historia. Claramente antes de asesinar a su hermano sigue siendo Martín. Sigue sin Sí. llevar esta marca simbólica, por decirlo así, de haber asesinado a su hermano, de haber roto este lazo de hermandad. Y sin embargo es a lo largo de la historia y con las reiteradas ocasiones en que Margarita se lo repite, es que usted hizo esto y esto también pasó antes y así se llamaba el que lo hizo antes, que Martín comienza a asumir esa nueva identidad, de ya no ser Martín, sino empezar a ser el Caín de Eduardo Caballero Calderón. Ser el Caín y ser el Caín de nuestra historia. Y de nuestra historia. Porque esa historia, como lo hemos mencionado, es una historia en donde nos estamos matando como hermanos. Y ahí creo que esto nos da pie para pensar precisamente cuál es la mirada que Caballero Calderón está haciendo sobre nuestra violencia y nuestros procesos sociales históricos de cambio. Creo que valdría la pena que contextualizáramos un poquito el momento histórico en el que ocurre la novela. Tú mencionabas, ocurre en los años 60. En efecto, uno de los datos, aunque la novela no da fechas, sí nos da un pequeño dato. Y es que cuando están arriba en la montaña, en algún momento los camaradas que están teniendo alguna instrucción ideológica y militar mencionan que el cura Camilo Torres había muerto 2 años atrás. Eso ya nos pone en un año muy importante. En 1966 muere Camilo Torres, lo matan. En 1968 es el momento en donde está ocurriendo la diégesis de la novela. Pero ¿por qué es importante esos datos? Porque nos permite ver los diferentes momentos en los que hemos nosotros aquí en esta serie de podcast que estamos dedicando a Caballero Calderón, ver cuál es la mirada que Caballero Calderón está haciendo a la violencia. Recuerden que la violencia partidista es una violencia que tiene más o menos unos 20 años, entre 1946 y 1966. Eso depende un poco del historiador que cuente la historia. Pero hay 3 momentos claves en esos 20 años. Una primera violencia de índole meramente política en donde los conservadores matan por doquier a los liberales, que es más o menos hasta 1953. Un segundo momento entre el 53 y 58 en donde el gobierno está a cargo de los militares, en principio de Rojas Pinilla y seguido de él de la Junta Militar. Y un tercer momento en donde se arma el Frente Nacional y en donde ya el conflicto no es entre liberales y conservadores, porque la política del Frente Nacional es una política de silencio, de olvido para superar nuestro pasado y poder relacionarnos como hermanos. Pero, como tú lo mencionabas, aquí ya el conflicto no va a ser entre dos partidos, sino entre los militares y esas fuerzas que poco a poco se consolidaron en las dos primeras etapas de la violencia, unas fuerzas de resistencia que se aliaron entre ellas para tratar de sobrevivir a esa ignominia y a ese exterminio masivo generado sobre todo por los conservadores. Entonces, en este tercer momento ya tenemos un conflicto entre el Estado con su brazo armado, que es la milicia o los militares, y estas agrupaciones revolucionarias que lo que buscan es desestabilizar, pero con un pequeño matiz. Si tú recuerdas, hay dos grandes personajes en ese grupo de guerrilleros a los que llega Martín. ¿Te acuerdas quiénes son? Me acuerdo del nombre de uno que es el doctorcito, El doctorcito. que es casi que la parte intelectual de esa Él guerrilla. es el ideólogo. Él estuvo unos años en Cuba. Él está tratando de enseñarle a un par de campesinos, con todo el respeto, evidentemente, que no saben todavía leer. Les está induciendo una ideología marxista. Y el otro personaje es Pedro Palos. Pedro Palos fue compañero de
Martín cuando ellos prestaron el servicio militar. Y desde ahí se conocen. Y entonces Pedro Palos es básicamente el que se encarga de hacer esa instrucción militar, la táctica para llegar a las poblaciones, para sitiarlas, para generar revuelo. Pero más allá de detenernos en este punto, lo llamativo es cómo en ese contexto de este grupo militar revolucionario, ese doctorcito empieza a utilizar la muerte de Abel, que como tú lo mencionabas, es un teniente militar, como una forma de una victoria de un conflicto, de una confrontación guerrillera. Y eso que tú mencionabas de pensar que Martín mató a su hermano simple y sencillamente por una cosa pasional, termina convirtiéndose en un gran punto para desestabilizar el orden en Sogamoso. ¿Tú cómo ves ese escenario? Lo veo casi que como el escenario real de Colombia, un escenario que aprovecha muchas oportunidades, que es oportunista y que siempre va a buscar la manera en que este tipo de actos favorezcan a uno o a otro bando. Demostrar, como pasa en la novela, cómo Martín, ya como lo decía al principio, no es quien asesina a su hermano por una simple traición, sino que se empieza a pintar ya como un villano, como alguien que no asesinó a su hermano porque lo vio acostándose con su esposa, sino que se está pintando a un guerrillero que está asesinando a un alto mando del ejército colombiano. Y eso que tú mencionas también es llamativo, no solo porque este sujeto que está, este doctorcito que está manipulando a los campesinos para convertirlos en un frente guerrillero, está utilizando este crimen de Martín, sino porque también lo hace el ejército. También. El mayor Cancino, que es un personaje que ha sido importante en la vida de Abel y en su instrucción militar, lo primero que hace es unir fuerzas, porque la idea que empieza a venderle a don Polo Rodríguez, a la gente que quiere entender qué es lo que está pasando detrás del asesinato y de esa forma tan macabra de Abel Rodríguez, lo que termina siendo este mayor Cancino es uniendo a dos personajes, a Martín, slash Caín, asesino de su hermano, con Pedro Palos, como el gran guerrillero. Pedro Palos ya tiene su remote, tiene su renombre en la población de Sogamoso y bien que mal es temido. Pero cuando une todas estas dos cosas, a estos dos personajes en uno, está dando una fuerza para construir un enemigo que es necesario combatir. Y eso es una estrategia política. Sí, claro, ya está dibujando, como lo decía, a Martín como la cabeza ideológica de la guerrilla, como alguien que mueve piezas, como alguien que realmente no es. Lo está utilizando claramente a su favor, tal vez para incluso tener una oportunidad o una excusa de atacar a la guerrilla y de atacarlo a él. Eso también raya con un plano medianamente actual aquí en Tunja, que tiene que ver cómo se está vendiendo seguridad, cómo se está vendiendo inseguridad, cómo se está generando miedo para que la gente piense que lo que debe el ejército hacer es tener una gran incursión en los montes para poder bajarse todos esos guerrilleros y que la población de Sogamoso y obviamente sus alrededores puedan volver a tener la paz antes de precisamente de que existieran las guerrillas, de que existiera este nombre de Martín, de que existiera el nombre de Pedro Palos. Exacto. Y retomando esto que sucedió en Tunja, digamos que nuevamente vuelvo a traer a colación esta mancha del pecado que tiene Colombia en cuanto a las elecciones. Que en Tunja afortunadamente no hubo víctimas mortales, sin embargo en otros lugares sí las han habido, no solo en estas épocas electorales, sino en cualquier época electoral del tiempo pasado. Entonces, como lo digo, se ha visto manchada de la sangre del pueblo colombiano, de unos Caínes y de unos Abeles que han estado presentes a lo largo de la historia en distintos bandos, porque en Colombia la violencia no se ha terminado. La violencia nunca cesó, la violencia de los años 40 nunca terminó, simplemente cambió de rostros y cambió de nombres y de colores. Y en ese sentido de lo que tú dices, creo que una forma de ir cerrando este espacio es pensar que ese mito bíblico de hace, ¿qué? 2000 años, si no es que más, por lo menos desde las escrituras judio-cristianas, no está tan lejos.
y que la reescritura que está haciendo Eduardo Caballero Calderón en 1968 no simple y sencillamente es un ejercicio de escritura por parte de uno de los grandes novelistas colombianos, sino que esta novela de Caín es una novela muy presente para nuestra realidad colombiana y que nos toca a nosotros dentro de este espacio de Tunja. Entonces, es una manera que creo que nos abre los ojos para entender que nuestra historia sigue siendo una historia de Caínes y Abeles. Claro, y aquí también se dibuja una historia de, como lo decíamos al principio, de un Caín que también es víctima, que a la vez Caballero Calderón muestra cómo esta historia de Colombia es una historia en donde el pecado o la maldad no surge de algo meramente personal, sino que tiene raíces muchísimo más profundas, del desprecio, del desarraigo, del despojo de reconocimiento, del desplazamiento y entre muchas otras cosas son las raíces de la violencia en Colombia. No es simplemente una maldad personal, no es el simple hecho de que una persona salga a matar porque sí, sino que tiene raíces muchísimo más profundas, tal y como lo presenta Caballero Calderón. Y creo que esto que tú dices es una forma que me permite a mí invitar aquí a nuestros telespectadores que se acerquen a leer esta novela, que aunque no es una de las más conocidas de Caballero Calderón, sí es una novela muy presente porque está hablando de nuestra realidad y esta forma a través de la cual constantemente nos estamos matando. Juan, muchas gracias por participar de este espacio de La Tienda Literaria, el podcast La Tienda Literaria. Quiero invitarlos a el otro episodio que vamos a hablar de Manuel Pacho. Y bueno, Juan, muchas gracias y salud. Salud.